¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. ¿Cómo está Nancy? Muy buena tarde. Hola, Humberto. Muy buena tarde a todos los asistentes en esta tarde. Soy Humberto Mejía, director de la revista Más Seguridad. Gracias por su tiempo, gracias por su asistencia. En esta tarde que escucharemos un interesante tema, más que ser una charla técnica, creo que es un tema muy ilustrativo que nos compartirán. Y bueno, pues la pandemia indudablemente nos trajo y nos cambió la vida, nos trajo una nueva forma, un nuevo esquema de vida, de rol, de actividades, de trabajo. Y como sabemos, bueno, pues alteró todo lo que tenga que ver con las industrias, con todo el comercio nacional, internacional. Cambió radicalmente la vida de todos. Y en casa, bueno, pues también es un tema latente, constante, vigente, y el tema no solamente tiene que ver ya con salud física, sino también la salud emocional. Estamos ciertos de que el COVID-19 llegó para quedarse, serán muchos años, y para aquellos que todavía no se enteran, bueno, pues hoy Rusia ya dio a conocer que tiene su primera vacuna ya registrada. No sé si entre a la Organización Mundial de la Salud, pero ya en todos los medios es nota la vacuna. Pero bueno, esto es para la parte física, y la parte emocional, bueno, sigue siendo algo todavía, una asignatura pendiente, ya que hablamos con una maestra, bueno, utilizar ese lenguaje. Y bien, pues ya hay gente conectada, y para todos aquellos, les comento, vamos a escuchar el tema "Cómo sobrevivir a la violencia en la pandemia", impartido por la maestra Nancy Lara. Nancy Lara es jefa del Departamento de Estudios de Procuración de Justicia y Seguridad Pública en la UNAM, FES Acatlán. Es maestra en Política Criminal, directora de Asesoría y Capacitación en CIS México, docente en el Diplomado de Policías Acreditables en la Ciudad de México, coordinadora de Plataforma México en la Coordinación de Investigación de Campo de la Investigación de la Policía Federal México, asistente del director general de Secuestros y Extorsiones de Policía Federal México, y también es productora y conductora del programa CIS a través de Go Radio. Adicional, quiero mencionar y destacar que Nancy Lara es una de nuestras asiduas y consentidas articulistas, ya con más de 3 años colaborando con nuestra publicación. Y bueno, pues hemos recibido de sus artículos excelentes comentarios en América Latina, donde estamos presentes. Nuevamente te saludo, Nancy, muchas gracias por tu tiempo y compartir un poco de tu conocimiento. Muy buena tarde. Gracias, Humberto, y gracias a todos los que se están conectando por ser tan puntuales. Gracias por la presentación. Y bueno, sí, es un gusto. Ya tenemos años colaborando con la revista, y les puedo decir que la primera vez que mandé el correo de "oye, me gustaría escribir en tu revista", yo dije, me van a decir que no. Pero bueno, me dijeron que sí, y es algo que agradezco mucho, porque Humberto me ha permitido expresarme de manera libre y abierta en todos los artículos, así es que no se pierdan la revista, porque además trae información sumamente importante, no solamente en todos los medios de tecnología que pueden ustedes ocupar para su seguridad, sino también comentarios de expertos y de profesionales que tienen un grande currículum y sobre todo vasta experiencia, así es que no se la pierdan, los invito también para que la lean. Muchas gracias. Bueno, Nancy, pues vamos a escuchar tu tema. El micrófono es tuyo. Estamos atentos a tus comentarios. Muchas gracias, Humberto. ¿Crees que me puedan hacer favor de ponerme la presentación por allá? Sí, danos un segundito. Muchas gracias. Y mientras, antes de que iniciemos con la presentación, les quiero pedir, por favor, que los que están conectados tengan a la mano una hoja, un lápiz, una pluma en la que puedan estar anotando, porque la información que les voy a dar es importante y creo que necesitan ustedes tenerla ahí a la mano, o por lo menos anotarla y después poder procesarla para que no se pierdan de vista los puntos y sobre todo los tips que vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sobrevivir a la violencia? Y antes de iniciar con todos los tips y con todo lo que me gustaría que ustedes conocieran acerca de esta parte de la violencia,
Pues si ustedes tienen preguntas, comentarios, sugerencias, alguna duda en particular, la pueden anotar ahí en su chat, en su pantalla del lado derecho. Abajo está el chat, entonces ustedes pueden ir haciendo las preguntas. Al final vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Así es que lo que no les quede muy claro, pues igual lo pueden ir anotando y al final lo vamos trabajando, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver primero qué es la violencia. Y en esta parte quiero decirles que la violencia es cualquier acto o cualquier omisión que nos obligue a nosotros a llevar a cabo una conducta que no queremos tener. Así de simple. Entonces, si me ayudan pasándole, por favor. Les puse ahí el ciclo de la violencia porque necesitamos conocer cómo se va desenvolviendo este tipo de fenómenos. Pues aquí en la etapa 1 está la acumulación de tensión, que creo que todos lo hemos tenido por alguna circunstancia, sobre todo ahorita con este confinamiento, pues bueno, estamos en una casa en donde habemos muchas personas, en donde no hay el espacio suficiente o los medios tecnológicos suficientes y bueno, tenemos que estar compartiendo constantemente, ¿no? Entonces puede venir una acumulación de tensión en donde, bueno, tengo que estarme quitando yo de realizar mis actividades para que otra persona ocupe la computadora o tengo que apoyar con las labores del hogar y pues no es algo que me agrade. A veces no puedo salir ni con mis amigos o más bien no a veces, sino todo este tiempo no he podido salir con mis amigos y eso me genera más estrés. Entonces, bueno. La etapa 2 es la agresión. Cuando ya tenemos esta acumulación de tensión y no la comentamos, no la platicamos, no le decimos a nadie cómo nos sentimos. Y les voy a poner el ejemplo de no podemos salir a ver a nuestros amigos, ¿no? Entonces yo estoy muy enojada porque todo el día tengo que estar viendo a mi esposo. Y pues sí, sabía que me iba a casar con él y todo, pero no que iba a estar 24 horas al día conmigo, ¿no? Entonces, en esta nueva temática, pues está todo el tiempo aquí y además tengo que atenderlo, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que estar haciendo mis actividades de la universidad, además de bueno, dar las conferencias y todo esto, tengo que atender todas las necesidades de la casa. Entonces yo estoy harta y además no puedo ver a mis amigas porque todas tenemos la misma situación. Entonces imagínense ustedes que un día ya tengo toda esa acumulación de tensión y llega mi marido, pues lo primero que hago es aventarle la primera cosa, ¿no? La primera cosa que encuentro. Ahí ya está el momento de la agresión, el momento de la explosión. La etapa 3 del ciclo de violencia se le llama luna de miel, porque en este mismo contexto que les acabo de platicar, después yo recapacito y digo, chin, no era para tanto, ¿para qué levanté el sartén si no era para tanto, no? Entonces voy con él y le digo, no, mira, discúlpame, pero es que tú tienes la culpa porque viste que yo estaba preparando la comida y me dijiste a qué hora vamos a comer, ¿no? Entonces me estás presionando. Y bueno, ese es como un paso. Y así con otro ejemplo les puedo decir, bueno, sigo con la misma acumulación de tensión, pero ahora en lugar de aventarle el sartén, le aviento una taza. Y otra vez regreso y digo, no, pues es que se estuvo mal, me tengo que disculpar con él y me disculpo con él, pero nunca termina esta violencia, sino que voy incrementando los niveles de violencia, ¿no? Entonces, a veces no identificamos porque las violencias son muy sutiles. Le pasamos a la próxima, por favor. Y de hecho, cuando estamos siendo violentados, ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pasando. Entonces, dentro de los tipos de violencia, pues está la física, que es la común, cuando nosotros recibimos algún golpe, que es el ejemplo que les puse con mi esposo. La sexual, que aquí es cuando, a pesar de que tengas una pareja, ya sea una pareja fija, o sea, tu propia esposa o esposo, ¿lo obligas o la obligas a tener relaciones sexuales contigo? Estás haciendo un delito, estás cometiendo un delito que es el abuso sexual o la violación sexual. Así es que mucho cuidado con eso. Tenemos también la violencia económica y bueno, económico a veces decimos, ay, bueno, es que sí es exagerado, ¿no? Pero no es así. Muchas mujeres o muchos hombres, porque también lo viven, tienen que entregar su sueldo íntegro para su pareja, puede ser hombre o mujer, lo que sea. Entregan su sueldo íntegro y esa persona nada más les da 5 o 10 pesos para el pasaje y, bueno, si bien les va, a lo mejor 15 pesos más para una torta, ¿no? Que ya no cuestan eso, pero bueno. Entonces, la persona tiene que entregar íntegramente su salario.
O la otra es que, por ejemplo, en el caso de las amas de casa, pues ellas necesitan dinero, obviamente, pues para pagar los servicios, para pagar lo de la comida y cosas que se necesitan para que haya un buen desempeño de la casa. Y bueno, a lo mejor el marido pues no les da lo que corresponde, o es como la canción de la Bartola, ¿no? Si la han escuchado, eso de pues aquí te dejo 3 pesos y pagas la luz, el teléfono, la renta y no sé qué tanto más, ¿no? Y además que le guardaras cambio, pues así. Entonces, ese es un tipo de violencia. Y luego viene la violencia patrimonial, que en este caso son aquellas cosas que se hacen como de buena fe, digámoslo, o que no se buscan la mayor parte del tiempo hacerlo con dolo, pero sí implica una violencia, sobre todo cuando los matrimonios se llevan a cabo bajo el régimen de sociedad conyugal. ¿Por qué? Pues bueno, porque el marido puede poner a nombre de la tía, el tío, el abuelito, el hermano, todas las cosas que va obteniendo a lo largo de su matrimonio, pero nunca a nombre de él o nunca a nombre de la esposa. Entonces, cuando la sociedad conyugal se llega a liquidar, pues bueno, ellos obviamente se quedan con todo porque utilizaron prestanombres, ¿no? Pero bueno, y a la mujer pues le quitan el derecho que tiene sobre los artículos o las cosas que hayan adquirido durante el periodo de matrimonio. Luego está la parte de los derechos reproductivos, que esto, aunque no lo creamos, tiene mucho que ver con una violencia que estamos viviendo actualmente. Y bueno, basta que veamos las noticias acerca del aborto, quienes están pidiendo que se haga legal el aborto en todo el país, las condiciones de salud que tenemos, pero más adelante vamos a ver que también tiene que ver con cuando los hombres van y, no sé, la mujer acaba de tener al bebé y va el marido o la pareja y le dice al doctor, de una vez haga ahí la salpingoclasia, ¿no? Que es el amarrado de trompas de falopio. Y la mujer nunca se entera hasta que, bueno, ya no puede seguir teniendo esta etapa de reproductividad, se pregunta por qué, y resulta que puede llegar a la clínica y preguntarle al doctor que la atendió y le dice, bueno, pues es que tu marido me pidió que hiciéramos esto. O puede ser el caso contrario, cuando las mujeres ya no quieren tener hijos, pero el esposo dice, pues es una tradición familiar tener una familia de 20, así es que nosotros llevamos apenas 2, nos faltan 18 y pues tienes que tener los otros, ¿no? Entonces le prohíbe tener algún tipo de método anticonceptivo o algún tipo de control sobre su propia vida y sobre los derechos que ella tiene de decidir o de elegir elegir el espacio entre hijo e hijo, ¿no? Puede ser, antes había un dicho muy, muy vulgar en el que decía que los esposos siempre tenían a la mujer como escopeta, ¿no? Que era cargada y atrás de la puerta. Eso es una frase muy mexicana, machista, por cierto. Y bueno, también tenemos la violencia psicológica, que ahí les puse el gaslighting y el mansplaining. Aunque estas son consideradas otras violencias aparte, yo las puse dentro de la psicológica porque tiene mucho que ver con la percepción de la persona, de quien está siendo violentada. Entonces, bueno, las psicológicas son esas cosas que a lo mejor nosotros consideramos como, ay, no, yo me estoy imaginando cosas, o no lo hizo con ese objetivo, o que nos hacen dudar de nosotros mismos, ¿no? Ay, si estoy tan fea, híjole, no, pues es que sí estoy bien gorda, híjole, no, sí, pues es que sí estoy bien panzón, no, pues es que como no tengo lavadora, digo, no tengo lavadero, tengo lavadora, ¿no? Y así se la van pasando por las agresiones o por los conceptos que nos están dando las otras personas, y cuando se trata de una pareja, pues obviamente repercute más, ¿no? Entonces, el gaslighting significa o es toda la conducta que tiene la pareja para hacerte creer que estás loco, que estás alucinando, que estás exagerando, que te estás saliendo del contexto, que lo que dijiste no era eso, que te inventaste, ¿no? Entonces llegas a pensar, sí me lo estoy inventando o a lo mejor sí lo interpreté, de tal manera que como es constante, llega el momento en el que tú piensas que estás loco. A eso te lleva el gaslighting. Y el mansplaining se utiliza más sobre todo en el ámbito del laboral, porque es cuando un hombre le tiene que explicar a la mujer detalladamente las cosas, aunque sea muy obvio. Por ejemplo, no sé, aquí les enseño este circulito, ¿no? Que es una pomada y aquí trae como todas las indicaciones. Si yo lo estuviera viendo y estuviera leyendo esto y llegara un hombre y me dijera, sí, mira, ahí dice que es una medicina artesanal, es una pomada, y
pues mi reacción obvia sería voltear y decirle, sí, ya sé que lo estoy leyendo. No, pero mira, te lo estoy explicando para que te sea más fácil comprenderlo, ¿no? Eso es el mansplaining. Cuando te están explicando algo que es lógico y que no tendrían por qué estarte explicando como si tuvieras algún tipo de discapacidad. Pasamos a la siguiente. Les puse estos videos y dice ahí arriba, y a ti nunca. Y le vamos a dar al primero e inmediatamente después de que termine el primero ponemos el segundo. Y mientras ustedes vayan, si pueden ir anotando ahí en su hojita las conductas que ven en los videos y que ustedes han atravesado también. ¿A mí? A mí nunca me han puesto la mano encima. Para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ya estás bien gorda. ¿Está? Ni creas que te voy a sacar así. ¿Qué tienes? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate. Cámbiate. Y apúrate que ya es bien tarde. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dice qué? Es un amigo de la escuela. ¿Amigo de la escuela? ¿Algo de comer, verdad? No, no sé, cálmate. ¿Por qué lo saludas así? Oiga, es que nunca me escuchas cuando tengo que hablar contigo. Siempre te terminas enojando. Ya estuvo bueno de tus dramas. Ya estoy cansado que todo lo quiera resolver llorando. No, Ya estuvo quiero bueno, déjame en paz. No tenemos nada que hablar. Ya. Te lo juro que yo ni siquiera la hablé. Ella fue sola. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí. Le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no?
los que están conectados aquí, si me pueden poner en su chat, ¿identificaron el ciclo de la violencia? Ok. ¿Pudieron ustedes identificar alguna conducta que dicen, híjole, yo pensaba que eso no era violencia y pues sí, resulta que sí? ¿Pudieron ustedes identificar? Ok. Sí. Amiga, mil gracias por estar aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a regresar a la presentación. Igualmente, amiga, un abrazote. Si me hacen favor de compartirla, creo que en los videos se muestra de forma clara, ¿no? Conductas en las que pensamos que no va a pasar nada, ¿no? Y ahí les pongo a la rana René. A veces estamos así, tomándonos un rico tecito, mirando al horizonte y pensando, a mí nunca me pasará eso. Qué difícil es cuando nos toca enfrentarnos a una situación así, que veíamos tan lejana, o cuando vemos a una persona muy querida para nosotros que está viviendo una situación de ese tipo y que no sabemos cómo ayudarle. Así es que por eso es que necesito que ustedes también vayan interactuando en el chat para que podamos saber, bueno, a ver si queda claro o no queda claro. Les puse estas definiciones que están en la página de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Me pareció interesante porque viene muy completa y vienen ahí algunas acciones u omisiones que nosotros podemos encontrarnos en el día a día que vivimos y que pensamos que no es como tan importante. Por ejemplo, hola Leslie, en la violencia psicológica nos dice toda acción u omisión dirigida a desvalorar, y a veces nos decimos, pero pues es que no, pues no estoy desvalorada. O sea, yo creo que a veces nada más es como mi estado de ánimo, ¿no? Y no es así. A veces nos comparan y ahí vienen las acciones. Dice, bueno, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, ¿no? Y ustedes se pueden poner a pensar, bueno, cuando quiero ir a algún lado y me dicen, no, no vas a ir. O porque vas a ir vestida así, pues no te dejo. O los chicos de, sí, pues vas a ir con fulanita, pues no, porque no me cae bien. Entonces se van aislando de sus amistades. Decisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, ¿no? Sí, pues si le hablas a él o le hablas a ella, me pierdes. Intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje. Ahora es muy común que te chantajeen porque enviaste alguna fotografía, algún nude le llaman, ¿no? O mandaste el pack. Y bueno, pues ya el chavo que lo tiene ya dejó de caer de tu gracia, ya no quieres enviarle más y entonces te está amenazando constantemente con que va a publicar tus fotografías, que le va a decir a tu papá, que le va a decir a tu familia que la estás mandando. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también implican una violencia psicológica y el resultado más grave de ella es que te puede llevar al suicidio. A la víctima la puede llevar al suicidio. ¿Por qué? Pues porque son actitudes devaluatorias o que provocan que quien recibe ese comentario, tenga una alteración autocognitiva y autovalorativa. Por eso es que la psicológica es muy sutil, pero es la que más daña, porque no nos damos cuenta, ¿no? A veces en esos comparativos o en ese de, ¿vieron la chava, no? Que sale bien bonita con un vestido y le dice, ¿te gusta? ¿No? ¿Qué me va a gustar? Y apúrate. Eso es como muy sutil y a veces pensamos como que pues no pasa nada. Exactamente, Saray. Y además normalizamos la acción, pensamos, no pasa nada, a lo mejor sí, pues es porque tenía prisa, ¿no? Y siempre estamos justificando las agresiones. Y eso genera una alteración en nosotros que entonces empezamos a pensar, pues sí, a lo mejor sí estoy gorda, ya me voy a poner a dieta. O a lo mejor ya no voy a usar vestido, ¿no? Voy a usar puro pantalón. O los hombres, pues ya no voy a usar playeras pegadas porque pues sí dice que estoy bien panzón, ¿no? Ejemplos de ese tipo. Entonces, pasamos a la siguiente. La violencia física, pues es la más común. Sin embargo, les voy a decir que en las parejas, sobre todo en las parejas, empieza como esta relación como, el pellizquito, la nalgadita, es que como muy de jueguito, es que me aventó, ¿no? Pero, pues estábamos jugando. Empieza con ese matiz tan sutil que entonces de repente ya pasas del pellizquito a la nalgadita, al empujón,
pasas a la cachetada, pasas al janeo, pasas a las patadas y de ahí pues a las golpizas tremendas, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque la violencia física, las abuelas tenían un dicho que era juego de manos es de villanos, así es que nada de llevarse pesado entre parejas o entre amigos, porque luego existen algunos delitos, y la maestra Saraí no me va a dejar mentir, delitos imprudenciales en los que a lo mejor los chavitos iban jugando en la calle, pero pues en un de repente así, un empujón, y lo mandaron a que alguien más lo atropellara y ahí murió el chico, ¿no? Entonces, la violencia física nunca es buena ni nos va a llevar a nada bueno. Así es que no minimicemos, ya hay un violentómetro en donde nos va diciendo, bueno, va a ir en este nivel, pero va a ir avanzando. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando ya estamos en un ámbito de violencia física, es difícil que la violencia se detenga. Al contrario, se va a ir incrementando el nivel. Pasamos a la siguiente, por favor. La violencia patrimonial, y era lo que les decía, ¿no? Bueno, pues ahí ocultamos algunos bienes o algunas cositas que ha adquirido, pero no es con ningún dolo, ¿no? Eso es lo que pueden decir, pero en realidad sí es con un dolo. Y bueno, también consiste en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores o recursos económicos. Y ojo con esto porque todos los que son jovencitos y me están viendo, el ejemplo que les voy a poner es el más común que ocurre entre ustedes, entre chavitos. Muchas gracias, Academia Suba, gracias por estar con nosotros. Pues miren, el más común es, se van con el novio a inscribirse en la misma fecha y la chica, pues, digamos que ese día salió rápido y nada más tomó su folder y se llevó ahí sus documentos importantes, su acta de nacimiento, su tira de materia, su credencial de la universidad y sus pagos que ha tenido que hacer, ¿no? Bueno, pues resulta que se van a inscribir y todo, y el novio es el único que lleva mochila. Saliendo de las inscripciones se van a dar la vuelta, y en esa vuelta el novio por X o por Y termina enojándose, pero momentos antes la chica le dijo, oye, ¿me guardas mi folder en tu mochila? Sí. Y el chico trae el folder de ella en la mochila. ¿Qué es lo que pasa cuando se molestan? Y entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Entrégame mi folder. No te voy a entregar nada, no te voy a entregar nada. Y le hace desaparecidos los objetos. Entonces, es una forma de chantajearte porque obviamente, imagínense ustedes lo que tiene que ver o todo el proceso que tienes que hacer para obtener otra vez tu tirada de materias, tu inscripción, tu credencial de la escuela, tus pagos que hiciste. O sea, es todo un rollo, ¿no? Entonces, esos documentos son parte de la violencia patrimonial. Ojo con eso porque a veces decimos, ay, bueno, pero nosotros que estamos bien chavitos, ¿qué puede hacer de violencia patrimonial? Bueno, pues todo lo que tenga que ver con tus pertenencias personales y que alguien te esté chantajeando para que tengas una conducta específica con él, tiene que ver con violencia patrimonial. Así es que no estamos exentos. De la edad que seamos, no estamos exentos. Vamos a la siguiente, por favor. Violencia económica. Toda acción u omisión que afecta a la economía de la mujer. A veces yo les dije en un principio, pues es que hay personas que tienen que entregar de manera íntegra el sueldo y tal cual, ¿eh? O sea, el esposo está recibiendo su quincena y así íntegra se la tiene que dar a la esposa y nada más le hace sus cuentas, ¿no? Te vas a llevar 20 pesos para esta semana. Oye, pero pues es que el camión cuesta 10. Ah, sí, pues tú verás cómo le haces. Y te vas 2 días en camión y los demás caminando, ¿no? O sea, son violencias reales que a veces creemos que, no, es que no es cierto, pues es que mi abuela así le enseñó a mi mamá y mi mamá así hace con mi papá. Bueno, pues es violencia económica. O al revés, la mujer que tiene que entregar todo su salario a la persona con la que está viviendo y que le limita o le restringe, ¿no? A veces las mujeres necesitamos pues, para un maquillaje, a lo mejor para una crema, para lo más básico que son artículos de higiene personal y a veces ni siquiera para eso reciben, ¿no? Entonces, bueno, en estas restricciones económicas existe una limitación o negación injustificada para obtener recursos económicos, es decir, porque no vamos a emplear, no nos vamos a abocar a todo el contexto, sino, bueno, debe de haber un momento en particular que es cuando no hay una justificación, ¿no? Porque a veces las mujeres somos bien buenas también para gastar dinero y a lo mejor, por ejemplo, imagínense ustedes que entre pareja hicieron un pacto, ¿no? Así de, vamos a sacar un coche, entonces nos vamos a limitar y esto, y
vamos a pagar el coche. Entonces tienen problemas y todo, y la mujer puede ir y decir, es que estoy viviendo violencia económica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me están restringiendo o limitando mis ingresos, pero omite la parte de, bueno, es porque estamos comprando un coche y fue un trato que hicimos entre nosotros. Entonces, ojo con eso porque no aplica en todos los contextos, ¿sale? Es solamente de manera injustificada. Ahora, pasamos a la siguiente. La violencia sexual. Aquí tengan muchísimo cuidado porque el hecho de tener una pareja formal o una pareja fija no significa que nos pertenece, ¿no? Y ya vimos ahí la nota del senador Samuel, que bueno, además es un hit, ese tipo siempre está dando de qué hablar. Pero bueno, en el contexto que él utiliza, pues obviamente es violencia en contra de su pareja, violencia psicológica y podríamos decirlo también violencia sexual, porque le dice, ¿no? Yo me casé para que me enseñes a mí, no para que le enseñes a nadie más, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un contexto en el que él erróneamente piensa que al tener una pareja forma parte de su propiedad y nadie es nuestra propiedad. Entonces, en las parejas se da que cuando uno de ellos no quiere tener relaciones sexuales y es obligado, ahí ya estás cometiendo violación sexual. No está obligada la persona a tener relaciones íntimas contigo cada vez que tú quieras, ¿no? Entonces, los esposos, antes en el contexto de, pues es que es mi mujer y me tiene que cumplir, pues abusaban de las mujeres de forma ilimitada y ellas no podían decir nada. Pero ahora eso es un delito y lo tienen que decir ustedes. Entonces, si alguien está atravesando esta parte de violencia sexual, dice, pues es que es mi pareja, no importa. Si tú no querías tener relaciones sexuales y esa persona te obligó, te forzó, te chantajeó, te humilló, lo que sea, con tal de tener relaciones en ese momento, entonces cometió violación sexual, sin importar que sea tu pareja. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí dice, ¿no? Es toda acción o omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer. Los famosos deberes conyugales, exactamente, maestra Saray, ¿no? Pues estás conmigo, ¿te querías casar? Pues vienes acá conmigo. No, pues no. Exactamente, Leslie, ya sería violación. Si alguien te está obligando a tener relaciones sexuales, así sea tu pareja, se convierte en una violación. Porque a veces hay unos agresores que justifican, ¿no? Pues ve y acúsame, al fin que no me van a hacer nada, pues si soy tu marido, pues si soy tu novio, o voy a decir que tú te dejaste o que me provocaste. Nada de eso, ningún argumento de ese tipo tiene validez en este contexto de violencia sexual. Pasamos a la siguiente. Contra los derechos reproductivos. Y bueno, les decía yo en un primer momento que tenía que ver con el hecho de decidir de la mujer, si quiere tener hijos, no quiere tenerlos, y en qué momento los va a tener, ¿no? Entonces, aquí este tipo de delitos se da sobre todo en tipos de comunidades indígenas, en donde a lo mejor también, fíjense, ni siquiera puede llegar a ser el esposo, sino el propio médico. Y hay casos en los que ya está documentado que el médico del pueblo, el médico de la clínica que está ahí en la comunidad indígena, cuando van las chicas a tener a su primer hijo, a su segundo hijo, les llevan a cabo este proceso de salpingoclasia y ellas no se enteran. Entonces, ni lo solicitó el marido, ni lo solicitó ella, sino que el propio doctor lo hizo. ¿Y saben cuál fue su argumento? Pues es que aquí sufren mucho en esta comunidad. Sí, doctor, pero usted está teniendo un delito, está participando de un delito, porque con sus conocimientos está privando de la mujer acerca de la decisión de sus derechos reproductivos. Así es que también, y bueno, lo que les comentaba también acerca de los servicios de aborto seguro, que en México hay una controversia bastante difícil porque, bueno, vemos que los servicios de salud no son tan amplios como deberían para la población que somos. Y en el caso del aborto, bueno, hay ahí todas unas controversias e intereses, tanto sociales como políticos, que se están dejando ver para que se apruebe la ley a nivel nacional, pero ha estado deteniéndose. Así es que, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Ahora sí. Acuérdense que les dije que tuvieran su pluma y su hojita en donde fueran anotando. Les puse
estos tipos de violencia, cuáles son los tipos de violencia, y les hablé de los ejemplos porque es importante que ustedes comiencen a identificar si están viviendo algún tipo de violencia y entonces en su hojita vayan anotando, pues sí, ya identifiqué que sí vivo violencia psicológica, e incluso en los videos que les puse viene ahí la violencia en contra también de las personas de la tercera edad, ¿no? En contra de los niños. La violencia desafortunadamente es algo que nos integra a todos, no discrimina, está en todas las edades, en todos los niveles socioeconómicos, en todos los niveles culturales, todos los niveles académicos, en todas las edades. Así es que ustedes tienen que comenzar a identificar qué tipo de violencia vives. Ahora, no puede ser solamente una, hay muchas combinaciones y no tienen que ser siempre que estén presentes todo el momento. ¿Me explico? A lo mejor hoy viviste violencia psicológica, el día de mañana física y en 2 o 3 meses sexual. Bueno, esas se van conjuntando. No quiere decir que tengas que estar pasando un solo tipo de violencia forzosamente. Entonces, identifica el tipo de violencia, identifica en qué grado la vives. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo puedo identificar el grado? Sí, sí puedes identificar el grado. No es lo mismo en la violencia física que alguien te dé un pellizco a que alguien llegue y te dé una golpiza a diario, ¿no? Entonces, digamos, bueno, la básica sería, o la menor, sería como el pellizco. La más grave ya es aquella en donde te dan una golpiza. Y luego de identificar ustedes el tipo de violencia y el grado en el que la viven, es importante que realicen ustedes una línea de tiempo, como esta, por ejemplo, en la que ustedes van a identificar el año y el evento que se dio a cabo. El año y el evento. Puede ser año o puede ser mes, ¿eh? No necesariamente tienen que ser años, ¿no? Bueno, es el año y el evento. Tienen que identificarlo con fechas aproximadas. Esto les sirve siempre y yo se los recomiendo a quienes me piden asesoría para llevar a cabo el proceso de denuncia penal, porque resulta que cuando tú ya llevas una línea de tiempo, llevas claros los eventos y qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, cómo se detonó, si es que fue recurrente, no fue recurrente. Bueno, todo eso lo tienes que anotar de manera que cuando llegues a presentar la denuncia lleves la mayor cantidad de información. Eso es bien importante porque a veces decimos, chin, se me olvidó decir esto, y se me olvidó, y se me olvidó, y se me olvidó. Entonces, lo que busco yo con que creen una línea de tiempo es evitar que las victimicen o revictimicen o los revictimicen. Ustedes ya llegan con su línea de tiempo y sí, ya me acuerdo que pasaron estos hechos en tal mes, en tal año, tal día, y el Ministerio Público pues va haciendo la transcripción, ¿no? Va anotando lo que ustedes le están diciendo. De esa forma, ustedes se aseguran de entregar la mayor cantidad de información ante el Ministerio Público sin tener que estar regrese y regrese y regrese y regrese. Ahora, esta información que ustedes van a plasmar tienen que ser muy concretos. Muy concretos, no pongan ahí de, es que yo me acuerdo que un día en la mañana estaba nublado, los pajarillos cantaban. No. ¿Qué fue lo que ocurrió? La fecha aproximada y la conducta. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Nada más. O sea, un mini resumen de cada una de las conductas. Ahora, aquellos que tienen hijos, no importa si eres hombre o mujer, tienes que identificar también la violencia que han vivido tus hijos. Si también ha sido física, si ha sido psicológica, si ha sido también de abuso. ¿Por qué? Pues porque también ellos necesitan atravesar por un proceso y también es necesario que si ellos han vivido violencia, pues denuncien los hechos. Así es que, y sobre todo cuando quieres alejarte del agresor. Así es que es importante que hagas también con ellos un ejercicio, una línea de tiempo, para que puedas identificar cuáles han sido los eventos que a ellos se les quedaron más grabados, los que los marcaron, o por qué es que lo están recordando más. Pasamos a la siguiente. Ahora, para hacer esto, también debes de reconocer varias cosas. Enfocar los eventos que se han manifestado constantemente. Eso es lo que tienes que ver. Bueno, si yo ya sé que
es viernes y él o ella llegan tomados y son las 2 de la mañana y ya sé que va a llegar tomado porque me va a despertar y porque me va a golpear o porque me va a amenazar o me va a sacar a la calle o porque me va a decir que me va a quitar a mis hijos, bueno, entonces tú en viernes ya debes de estar preparado o preparada para esa manifestación y tienes que cerrar la puerta. Entonces vas a buscar cerrar la puerta, buscar aislarte. ¿Por qué? Pues porque de esa manera le quitas el poder al agresor, pero lo tienes que hacer de manera, digamos, como sutil y resguardando siempre tu integridad. No te vas a confrontar con él, ¿sale? Otra cosa, si tienes antecedentes de denuncias o atención médica, no importa que ya hayan pasado muchos años. Si ahí tienes el documento que dice que ibas con lesiones, que ibas con moretones, que a lo mejor te rompió una costilla, o también tienes recetas médicas de psicólogos o de psiquiatras en donde dicen, pues sí, viene en un estado de depresión tal y medicamentos que te han dado, también todo eso lo tienes que guardar porque es un respaldo de tu dicho, ¿ok? Avisa a tus familiares o amigos más cercanos acerca de cualquier imprevisto que ocurra. Y uno de los factores que más limitan la denuncia es que las víctimas se sienten culpables. Es que es mi culpa, sí, porque yo fui tonta, porque yo fui tonto, porque me dejé, ¿cómo es posible que yo permití? Sí, es que cómo me dejé que me hicieran y ya ha pasado tanto tiempo. No importa. Todo eso que tú pienses ya no importa. Lo que importa es que te diste cuenta y que quieres salir de ese ciclo. Eso es lo importante. Exactamente, Lourdes, justificamos y no es así, ni justificar ni culparte, ya lo que pasó, pasó, pero siempre vamos a tener oportunidades y lo importante cuando ya te das cuenta y ya quieres salir de ahí, lo importante es que cierres completamente y te vayas. Así es que por eso es que tienes que avisar con tu familia. Sí, a lo mejor no vas a estar exento de críticas, no vas a estar exento de nada de eso, pero es bien importante que sepan la situación que estás atravesando. ¿Qué tipo de violencia vives? ¿O es suficiente con que digas, se terminó la relación con tal persona? Por favor, no quiero que vuelva a tener ningún tipo de actividad con nuestra familia. Eso es suficiente. Si ustedes tienen mucha confianza con un amigo o con un familiar, pues es importante también que le comenten toda la situación. No es necesario que sean 20, ¿eh? Con uno es suficiente, pero que le tengan al tanto de la situación. Mira, el proceso que yo estoy pasando de violencia es muy difícil, yo me siento así, pero ya decidí que quiero terminar con esto, que ya no es una vida así la que quiero tener, así es que me voy. Y van a crear una clave. Esta clave es para asegurarse que cuando ustedes estén atravesando un momento de violencia en el que ustedes ya no den más, o a lo mejor en el que es muy imprevisto, en el que vean que corre riesgo su vida o la vida de sus hijos, ustedes puedan marcar al familiar y decirle, ¿sabes qué? El perro está rabioso o la gallina se escapó del corral o no sé, ustedes ya tendrán ahí algún tipo de clave y se los pongo así porque es más fácil que identifiquen. Se van a acordar, ay, tengo que hacer una clave, ay, sí, me acuerdo del corral, qué ejemplo. Bueno, así es lo que tienen que hacer. Identificar esa clave y decirle al amigo, cuando yo te hable y te diga, se rompió el balde o está cayendo agua de, no sé, de la llave o cualquier clave que sea, ni siquiera tienen que ser un 10, 4, 20 pareja, nada de eso, sino una clave muy cortita. Cuando yo te hable y te dé esta clave, es que la situación está muy grave, ve por mí. Así de fácil. Eso es bien importante. Dicen, sí es importante porque posteriormente se necesita una red de apoyo para la víctima. Así es, no perdonar agresiones físicas ni verbales. Pasamos a la siguiente, por favor. Les voy a recomendar que en el caso de que sepan ustedes que alguien vive de violencia, vive violencia física, ya que es muy fuerte, que ha sido recurrente, que no sabe cómo escaparse, que de alguna manera regresa con el agresor, pero que constantemente su vida está en peligro, les voy a recomendar que hagan ustedes una mochila de emergencia. Y esa mochila de emergencia es indispensable justamente. ¿Por qué? Pues porque les pongo ahí que tengan dinero, ¿no? Bueno, tampoco van a juntar todo el dinero que aparece en la imagen. Con que ustedes tengan lo mínimo 100 pesos, 50 pesos ahí en esa mochila para que les permita moverse de un lugar a otro. A lo mejor también pueden poner una tarjeta del metro para que los que viven en la Ciudad de México, pues que sea más fácil su traslado. Van a tener ahí toda su documentación,
O sea, si tienen acta de nacimiento, acta de matrimonio, copias de facturas, de servicios médicos, de servicios de salud, cualquier tipo de documento que pueda implicar una relación con esa persona, o también que sean documentos de ustedes personales muy importantes, pasaporte, visa, títulos académicos, escolares, bueno, todo eso, guárdenlo ahí en su mochila de emergencia, pónganla a resguardo. ¿Por qué? Pues porque ya veíamos, ¿verdad?, que la violencia patrimonial consiste en eliminar o deshacerse de nuestros documentos que son importantes. Así es que también les aconsejo que pongan ahí un cambio de ropa, nunca se sabe, pero bueno, por si las dudas, pongan ahí un cambio de ropa que es necesario, y les recomiendo siempre tener un teléfono ahí a la mano. Puede ser el mismo de uso que ustedes tienen, aunque a veces los agresores quitan el teléfono. Entonces, si se pueden ir haciendo un mega esfuerzo para tener un teléfono desechable en su mochila con sus contactos de emergencia, pues será muy bueno. ¿Y por qué es esta mochila de emergencia? Bueno, pues porque desafortunadamente cuando viven violencia física, no sabemos en qué momento el agresor va a explotar, hasta dónde va a ser capaz de llegar. A veces decimos, ay, bueno, pues es que nada más fue una cachetada la que me dio y de repente a la siguiente semana llegó mal y me puso una golpiza, hasta me rompió una costilla. Bueno, nunca sabemos cómo es que va a actuar el agresor que ya lleva a cabo justamente manifestaciones físicas. Entonces, esa mochila de emergencia, ¿dónde la van a tener? Bueno, la deben de tener en un lugar en donde solamente ustedes tengan acceso, obviamente, que no esté a la vista del agresor, ¿no? No la van a poner ahí en la puerta de, bueno, esta es mi mochila de emergencia, obviamente no. Así es que la tienen que tener en un lugar en donde ustedes sepan. A lo mejor, no sé, se me ocurre, la pueden tener con un amigo o la pueden tener con un familiar ahí de, guárdame esta mochila, por favor, cuando yo te la pida, pues ya, ¿no? Es necesario que vayan tomando estas previsiones y que no las dejen de lado, porque no sabemos cuándo va a ser momento de correr. Si ustedes tienen niños, bueno, pues también preparen su documentación ahí en la mochila. Y obviamente, dependiendo de la cantidad de niños, ¿no? Me van a decir, no, pues tú ya quieres que llevemos una maleta. No, solamente dependiendo de la edad de los niños, vean, llevar lo mínimo, ¿no? A lo mejor un cambio de ropa interior, una playerita, lo mínimo para que también no sea un bulto lo que lleven, sino que les permita también, si es necesario, colgarse la mochila y correr. O sea, hay que pensar en todo. ¿Le cambiamos, por favor? Y justamente lo que mencionaba mi amiga Saraí, la red de apoyo. ¿Qué es esta red de apoyo? Pues miren, la divido en familiar y social porque son las personas con las que más contacto tenemos. Siempre vamos a tener un familiar que sea el que nos escuche, el que nos anime, el que nos dé pauta y que nos diga todo va a estar bien, no te preocupes. Bueno, siempre vamos a tener un familiar al que le tenemos confianza. Entonces es necesario que ustedes hablen con ellos, les cuenten lo que está pasando, les avisen de la situación, o sea, si van a denunciar, si no van a denunciar, si lo único que quieren es irse y ya no tener contacto con el agresor. Bueno, todo eso lo tienen que notificar a su familiar de confianza o bien a su amigo de confianza. Siempre lo tienen que hacer. ¿Por qué? Pues porque simplemente pensamos que nosotros vamos a poder solos, pero en realidad no podemos, sobre todo cuando se trata de violencia, no podemos nosotros solos porque estamos dudando. Acuérdense que venimos de un contexto en el que si vivíamos violencia psicológica, nuestra autoestima está por los suelos, nuestros pensamientos están todos retraídos o divagamos mucho, y ese familiar o ese amigo nos va a hacer como centrarnos en algún momento, ¿no? O cuando tengamos algún tipo de crisis y esto, pues con él va a ser con la primera persona que vamos a tener contacto. ¿Le cambiamos, por favor? Ahora sí, les voy a decir, bueno, las instituciones, ya salí de donde vivía con mi agresor, porque pues sí, fue muy fuerte, ya me fui, agarré mi mochilita de emergencia, ya le avisé a mi amigo que voy para su casa, ya le dije que no se preocupara, que sí puedo llegar. ¿Y después qué hago? Bueno, después qué hacer, pues está el Instituto Nacional de las Mujeres en toda la República, que ahí puedes buscar en Google
la oficina más cercana, y ahí en el Instituto Nacional de las Mujeres te van a mandar a la oficina que corresponda o a la que te quede más cercana, en donde te van a brindar atención psicológica y jurídica. De hecho, en todas las instituciones que les voy a manejar, ahorita con la atención de violencia en casa, les están brindando asesoría jurídica y psicológica gratuita, que es bien importante, porque a veces decimos, uy, pero esos servicios, uy, no, ¿cuánto me voy a gastar si ni dinero tengo? No, 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 todo es gratuito, así que también es importante que lo den a conocer. En la Ciudad de México están las unidades de atención a víctimas, las UNAVI, y también asesoría jurídica y psicológica. Y ahí les dicen, ¿no? Bueno, si quieres levantar la denuncia, ¿qué es lo que vamos a hacer? En caso de que lleguen ustedes a lo mejor con algún tipo de lesión o llegar a la víctima con lesiones, pues también se les da atención médica. Y el centro o los centros de justicia para las mujeres que están en toda la República y que dependen también del Instituto Nacional de las Mujeres, pero también ahí les ofrecen servicio jurídico, psicológico y atención médica dependiendo del grado en el que ustedes lleguen a necesitar la atención. ¿Le cambiamos, por favor? Y también está la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México. Puse Ciudad de México y Estado de México porque doy por hecho que quienes estamos conectados somos del área de la Ciudad de México y del área metropolitana, pero no quiere decir que no tengamos otros puntos de apoyo. En el Instituto Nacional de las Mujeres, si ustedes buscan en Google, les van a aparecer todas las delegaciones y ustedes pueden buscar en su estado la delegación que les corresponda. Ahora, en el Estado de México, está la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La atención a la alerta de violencia de género, ahí les van a atender. Y lo que quiero mostrarles es también que pueden hacer la descarga de la aplicación, que en este caso, no sé si se alcanza a ver, por ahí está, por aquí, que es la FGJ, les aparece, del Estado de México. Y esta es buenísima porque miren todas las herramientas que aparecen ahí. Aparece la denuncia en tiempo real, servicios de emergencia, agencias cercanas y en el caso de la Ciudad de México está la aplicación de Mi Policía, que es esta, ¿ok? Geraldi desde Colombia, te debo el dato en Colombia, pero seguramente también allá les tienen las instituciones que les apoyan. En la de Mi Policía, pues ahí les aparece buscar el cuadrante, ¿no? Se supone debe de estar el localizador y te aparecen igual los servicios de emergencia, folios de asistencia ciudadana, los servicios, ¿ok? Entonces es bien importante que ustedes sepan que tenemos herramientas en ese momento, porque a veces dudamos, híjole, pero me voy, pero ¿y cómo hago? Bueno, hay herramientas, ¿no? La de la Fiscalía y la de Mi Policía de la Ciudad de México, que son excelentes porque además les puedes pedir ahí el servicio de emergencia y como la aplicación te pide la localización, van a llegar contigo. O sea, ni siquiera necesitas decirles, estoy en tal lugar, ¿sale? Y en el Estado de México está el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, que mis respetos, la verdad, yo trabajo con ellos para hacer unas supervisiones a los centros de adicciones. Y les puedo decir que las personas que están ahí en el Estado de México son personas con las que me ha tocado trabajar, son personas sumamente comprometidas a evitar la revictimización y evitar que los agresores queden impunes. Así es que, bueno, les doy ahí la opción. Y pasamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, jurídicamente, pues, ¿cómo le hacemos o cómo sé que sí me estoy protegiendo? Bueno, pues primero, la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, la Constitución Mexicana de los Estados Unidos mexicanos, ¿qué tal? Les puse ahí, perdónenme, no me fijé que tenía ahí el error. Bueno, la Constitución Mexicana es la primera que te va a respaldar, en donde dice que todas las personas somos libres, que tenemos derecho a vivir en libertad y sobre todo al libre desarrollo de las personas. Y la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es la ley específica, la ley general, más bien, que han puesto aquí en nuestro país para atender a las mujeres. Y a nivel internacional, pues está la CEDAW, que es la conferencia que reúne a los
los 91 países de las Naciones Unidas en donde se habla de la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Así es que es importante. Así que ustedes me dicen, bueno, sí, luego, pues te estoy dando estos mecanismos para que tú la vayas leyendo y encuentres donde dice y digas, ah, ok, sí, sí tengo esto y aquí dice que está prohibido que me hagan o que me digan o que no me dejen hacer. Cambiamos, por favor. Esto se los voy a decir, tenemos en México 2 números que son nacionales. O sea, tú marcas 089 desde Oaxaca, desde Baja California, desde Nayarit, en toda la República te van a atender en el 089 y es una denuncia anónima. Y el 911, que también ya está a nivel nacional, nada más que, ¿qué creen? Que el 911 a veces te contestan, a veces van y a veces no van. Entonces, en estos casos de la contingencia, tienen que ser sumamente pacientes porque la realidad es que sí, hay un rebase en cuanto a las personas que están atendiendo el número de emergencias, porque hay muchas personas que están utilizándolo. Entonces, no están todos los operadores trabajando como al 100%, y bueno, esto hace que el servicio sea un poquito más tardado, pero eso no quiere decir que desistas de llamar. Si tú ya ves la situación que está muy fea o que necesitas en ese momento apoyo de alguien, de alguna autoridad para que lleguen por ti y te brinden la asesoría o a lo mejor atención médica, bueno, puedes llamar al 911, tomando en cuenta que ahora están tardando 15, 20 minutos e incluso hasta la hora, ¿no? Entonces, para que estés con plena conciencia de esto. El 911, tú llamas y, bueno, vas a dar el contexto de por qué estás llamando y todo esto. Te tienen que atender y ojo ahí, por favor, es bien importante que tomes en cuenta que deben de solicitarte tus datos y que al finalizar la llamada te tienen que dar un número de operador y un folio de denuncia. Esto es así. Si tú llamas y no te dan número de operador, no te piden tus datos, no, entonces no te están haciendo caso, ¿ok? Cuelgas y vuelves a marcar. O le pides que hables, pasar a hablar con otra persona, con su supervisor, lo que sea. Pero siempre te van a dar un número de folio y el número de operador que te atendió. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque es necesario que juntes todos esos folios y esos números de operadores para que cuando digas, es que yo ya había levantado una denuncia o yo ya había hablado para pedir atención de emergencia por violencia, pues bueno, se tenga ahí el antecedente, ¿sale? Y en el 089, cuando es denuncia anónima, exactamente opera de la misma manera. Y les puse esto porque puede ser que del 911 te pasen al 089 dependiendo de la situación de la que se trate. O puede ser que tú llames del 089 y te manden al 911 y del 911 te regresen al 089, que es una situación que me ocurrió el viernes pasado, dando apoyo para una denuncia. Estuvimos ahí en el teléfono 1 hora y media y como llamaron la víctima, o más bien el familiar de apoyo en emergencia, llamó al 911 y no le pidieron los datos, pues me llamó a mí. Entonces yo llamé al 089, del 089 me levantaron la denuncia, ya me trasladaron al 911, del 911 me tomaron otra vez los datos, me pasaron al 089 y del 089 otra vez me pidieron otros datos y del 089 me mandaron a la oficina regional de policía. ¿Para qué? Pues para que lleven a cabo la investigación, ¿no? Entonces, bueno, la víctima quedó, o más bien el familiar de emergencia quedó que iban a llevar a cabo la denuncia penal y ahí en ese momento recabamos 4 folios con 4 operadores y es importante tenerlos porque obviamente es toda la historia que ya te aventaste de la denuncia y que cuenta como un antecedente. Así es que, ¿le cambiamos, por favor? Es importante que no te desesperes. ¿Qué no hacer en caso de emergencia? 1, no te confrontes con el agresor. 2, no te quedes en lugares como la cocina, como en donde haya jarrones, donde haya cosas de cristal que sean de fácil para aventarse, donde haya macetas. Busca
un lugar en donde puedas resguardarte tú y si tienes hijos también, que sea un cuarto en donde tenga chiapa o donde tenga seguro o llave o lo que sea. Y también avísale a tus niños en caso de que los tengas, que cuando llegue el agresor, que no tengan miedo, simplemente que vayan a ese cuarto y se encierren. Procura tener siempre ahí un teléfono para que puedas hacer las llamadas de emergencia. No discutas con el agresor cerca de cuchillos, lumbre, aceite caliente, agua caliente, con cualquier tipo de objeto contundente que sea fácil de golpearte. Porque no se trata de arriesgarte y no se trata de provocar una desgracia, se trata de que tú estés en salvaguarda, así es que eso es importante. ¿Le cambiamos, por favor? Y bueno, esta ha sido la información que les doy. Yo espero que los tips sean o hayan sido buenos para ustedes. Si conocen algún tipo de caso o alguien que necesite ayuda, pues espero que con estos tips les puedan ayudar y que puedan darles por lo menos una línea de lo que pueden ir haciendo. Y bueno, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, pues con gusto los leo ahí en sus chats. Y ahí están todas mis redes sociales para que me sigan. Ahí pongo todo lo que estamos trabajando dentro de la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y tenemos diferentes eventos que tienen que ver justo con temas de prevención de violencia o atención a violencia. Así es que, pues yo los leo, chicos, si tienen algo que decirme. Rosa María Salas, perdóname, Humberto. No te preocupes, Nancy. No, sí, te decía que las íbamos a ir leyendo para que no te distraigas, yo te voy leyendo las preguntas y así lo hacemos más dinámico. Pues muy interesante tu tema, Nancy. Gracias. Y creo, bueno, que sería importante saludar a Geraldine Pérez desde Colombia, dice presente. Y también Leslie, Lourdes, y dice, bueno, algunas de las preguntas o comentarios que ya fuiste contestando. Tenemos una pregunta de Rosa María Salas. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas denuncias se reciben en el Instituto Nacional de las Mujeres por día sobre violencia contra la mujer? Esa era la primera pregunta. Pues mira, como tal, no te puedo dar una cifra porque realmente yo no manejo las estadísticas del Instituto Nacional de la Mujer, pero sí te puedo decir que en la Red Nacional de Refugios se habla de un incremento de un 80%, es decir, se habla que en marzo se recibían alrededor de 1,800 llamadas y para estas fechas se están recibiendo 3,000 y tantas llamadas, ¿no? Que es mucho el aumento. Se habla de un 80%, pero yo creo que es más. Y también dicen en la Red Nacional de Refugios que la solicitud de refugio se ha incrementado en un 30% más. Otra pregunta, igual de Rosa María, dice, ¿qué estrategias está llevando a cabo la autoridad para frenar la violencia contra la mujer? Mira, estrategias, por ejemplo, las políticas públicas que son también parte de las que han permitido la creación de los centros de justicia para las mujeres, que es muy bueno, ha estado generando sobre todo la atención a los operadores o la capacitación a los operadores con enfoque de género, que eso es muy importante. Y se habla de un proyecto, o más bien de difundir la información acerca de cuáles son los tipos de violencia y todo. Se está dando esto desde las escuelas, pues ¿para qué? Para que la gente se entere, porque una de las cosas que más te ponen en riesgo es la ignorancia, es decir, nosotros normalizamos, lo que comentaban, normalizamos las conductas y creemos que pues no pasa nada, ¿no? A lo mejor como en mi casa, en mi niñez me trataron así, pues yo pienso que en mi matrimonio es normal que huelen sartenes y tazas, pero no es normal, ¿no? Entonces, es educar desde las escuelas, enseñarles a los niños, incluso desde el bullying, que eso ya es violencia y que no está bien. Y yo creo que la mayor estrategia que han generado es los centros de justicia para las mujeres, aunque hay algunos que dicen, ay, es que todavía les falta. Pues sí, les falta muchísimo, pero es un trabajo de todos, porque
Se refieren a que les falta porque falta personal, porque falta también mayor sensibilidad por parte de los operadores para no victimizar o revictimizar a quien llega a poner una denuncia, pero pues esto también es poco a poco, no queremos que todo sea de un día para otro y la realidad es que no, necesitamos trabajar todos y también el gobierno está implementando nuevos cursos que tienen que ver con relación al género y relación a la violencia contra la mujer y creando cursos de nuevas masculinidades, ¿no? En donde se les está diciendo a los hombres, está bien que seas hombre, no necesitas golpear a nadie ni ser cruel, ni necesitas golpear para darte a entender, ¿no? Sino también sabemos que tú lloras, que tú sientes, y eso es muy bueno. Aunque ahorita, bueno, con el contexto de la pandemia, pues también debemos de saber que es un poquito más pausado. Ok. Daniela Costa pregunta, ¿los jóvenes que sufren de violencia, hombres, por parte de su pareja, qué pueden hacer? Bien importante, Daniel, se me pasó a decirles eso. Miren, desafortunadamente en México no hay una institución especializada que atienda a los hombres que viven esa parte de la violencia. Sin embargo, es importante que sepan que las mismas instituciones que brindan acceso a la justicia para las mujeres les pueden orientar a ustedes como hombres. Entonces, también pueden ir y pedir ayuda ahí en los centros de justicia para mujeres e incluso llamar al propio Instituto Nacional de las Mujeres y comentarles de su situación. Ese es pues, sí es una carencia que tenemos, pero digamos que esto se da a nivel internacional. Son muy, muy pocos los estados que están viendo por la seguridad de los hombres. España fue el primero que comenzó, sobre todo, a darles atención a través de organizaciones de la sociedad civil, en donde les decían, bueno, no tenemos instituciones, pero te podemos referir a esta organización donde te van a apoyar, ¿no? En México hay una organización que se mueve en Querétaro y Guadalajara, me parece, que es Hombres Sin Violencia, y ahí ustedes se pueden referir con esta organización, todo de la sociedad civil. Ok. Lourdes pregunta, ¿considera que el agresor tenga algún problema psicológico y si puede curarse? Psicológico, pues yo creo que nadie de nosotros somos normales, aunque nos estemos esforzando, y menos en este contexto en donde todas nuestras actividades cambiaron. Yo creo que sí hay un trasfondo, sobre todo cuando has vivido, ¿no? Era justo lo que les decía, pues como en mi casa yo viví así, pienso que es la normalidad, ¿no? Porque pues nadie me enseñó otra forma de vivir. Sin embargo, creo que cuando descubres que eso no es algo normal, o cuando estás dispuesto a ejercer un cambio, cuando estás dispuesto a mejorar desde tu familia y a quitar la raíz del problema, es cuando tú buscas ayuda, ¿no? En México tenemos mucho el tabú de, ay, pues yo no voy a terapia porque yo no estoy loco, pero cuando tú llegas a terapia, pues ya descubres que no es que estés loco, es que desde niño traes unas carencias increíbles, que eso te ha afectado para desarrollarte, que no somos educados con inteligencia emocional, entonces que ni siquiera conocemos cuáles son las emociones negativas ni positivas, ni sabemos cómo expresarla, que no tenemos un buen nivel de comunicación, y más bien me refiero en el ámbito de crianza. Por eso es importante que a nuestros niños les enseñemos a ser asertivos con su comunicación, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y enseñarles sus emociones. Si estás así es porque estás enojado, estás contento, estás triste, ¿no? No, yo hablaba con una psicóloga y me dice, son 5 emociones primarias las que tenemos, que son las mismas de la película de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de donde vienen las emociones, que está alegría, tristeza, enojo, intensamente, gracias. Gracias, donde viene intensamente, ¿no? Esos son los 5 que conocemos. Y normalmente desde niñitos pues no nos enseñan a identificarlo, ¿no? A lo mejor nos ven retraídas, uy, ya está enojado. ¿Quién sabe por qué se enojó? Cuando un niño pues ni siquiera identifica cuál es la emoción. Yo creo que tiene que ver también con el aspecto de crianza. Ahora, en ese aspecto de crianza hay que saber cuál es el contexto de la persona. No es lo mismo crecer en una casa a lo mejor de un buen nivel socioeconómico, en la que los padres están presentes pero ausentes por el trabajo, pero que no vives ninguna carencia económica. Y no es lo mismo vivir en un sector de estrato social medio o uno
pobre, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el contexto es muy diferente, porque, por ejemplo, en los contextos de economía baja, pues las emociones ni siquiera son permitidas, ¿no? No pienses en eso, hay que pensar en que necesitamos comer, que tenemos que pagar, que tenemos que vivir, que esto. Entonces, es muy diferente. Y obviamente, al ser un factor de crianza, pues ya cuando creces, ya creciste así, con todas las carencias, con todo lo que te hace falta, y claro que te va a tener una repercusión psicológica, pero no es algo que sea de nacimiento. Para mí no es algo que sea de nacimiento, sino es algo que se da a través de la crianza. ¿Lo puedes cambiar? Sí lo puedes cambiar siempre y cuando tú aceptes todas las carencias que tienes y quieras hacer el cambio. Porque a veces le decimos a la persona, tú deberías de ir y hacer. Pues sí, pero si la persona no quiere, no lo va a hacer. O lo va a hacer y va a fingir que realmente está teniendo algún tipo de beneficio y no es así. ¿Por qué? Pues porque no lo está haciendo de manera consciente y de manera auténtica. Muy bien. Pregunta también Leslie, ¿cuál será el país que tiene más violencia familiar? ¿Tienes idea? Leslie, no sé cuál es el país que tiene más violencia familiar. Lo que sí te puedo decir es que en este contexto a nivel internacional, en este contexto me refiero al encierro, al confinamiento, al que no estamos teniendo actividades normales, que sí te puedo decir que a nivel internacional la violencia incrementó de tal manera que la ONU prendió todas sus alertas y dijo, espérense, hay que nosotros empezar a tomar en cuenta que generar protocolos, empezar a monitorear cuáles son los avances de la Convención de Belém do Pará, que es justamente prevenir la violencia contra las mujeres, qué es lo que están haciendo los gobiernos, qué políticas están implementando, cómo está la procuración de justicia y sobre todo prendió su foco rojo la ONU porque dijo, es que los índices de violencia a nivel internacional se incrementaron en 85%. Bien, fíjate que tenemos un comentario que también, bueno, estamos transmitiendo en Facebook. Mario Valdés dice al público en general, llamen al 55 5208 98 98. Es la unidad de contacto del secretario de la CDMX de la Ciudad de México para las 16 alcaldías. Es para apoyo ciudadano. Sugiero que se trata del secretario de Seguridad Ciudadana. Y dice, cuentan con apoyo psicológico y jurídico gratuito. Ok, muchas gracias. ¿Me puedes repetir el número? Déjame lo anoto para el contacto. Si quieren anotar todos, es el 55 Ajá. 52 Uh-huh. 08 98 Sí. 98. Ok. Nuevamente Leslie hace un comentario. En esta crisis global se disparó más la violencia familiar. Supongo que es acotamiento. Daniela Costa pregunta, ¿cómo puede proceder la ayuda para que alguien que ya normalizó la violencia? Mira, Daniela, es como quien tiene una adicción, ¿no? Yo te puedo decir que yo tengo adicción a los pastelitos, ¿no? Y obviamente eso se ve en la talla. Pero mientras yo no reconozco una adicción, pues digo, es que la secadora es la que está encogiendo la ropa o esta ropa salió muy chafa, ya no me vuelvo a comprar de esta marca. Necesitas reconocerlo. Porque en ese contexto de normalización tú piensas que no hay nada malo. O sea, es normal que yo pegue, es normal que me peguen, es normal que todo el tiempo nos estemos faltando al respeto, es normal que mis hijos crezcan viendo eso porque pues no pasa nada. Entonces, necesita pedir ayuda. Es bien difícil cuando una persona está en el contexto de la violencia, porque te voy a decir, es como los caballos que van a las carreras, ¿no? ¿Han visto que les ponen unos lentes y solamente van así? Así igual la persona que vive en un ciclo de violencia, va así solamente. Y no importa que esté dando vueltas, no importa. Solamente está enfocada en lo de enfrente, en lo que está viendo en ese momento, que es temporal, no es permanente, sino nada más es en ese momento, pero hasta que no reconozca que tiene una carencia, y si los demás, aún fíjense además, cuando los demás están diciendo es que tú vives
violencia, va a llegar el punto en el que va a decir, yo ya no quiero juntarme con él porque todo el tiempo me está criticando y además está mal. Dice que yo vivo violencia y no es cierto. Yo soy feliz así. Entonces necesitas primero reconocerlo y luego querer aceptar ayuda. Porque a veces lo reconoces y dices, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y dicen, no, en nada. Bueno, no puedes hacer nada. Tenemos otra pregunta de Ángel Maldonado. Pregunta, dice, ¿cómo procede un divorcio al ser un hombre violentado? Pues mira, ahí también tienes tú que ir y levantar obviamente la denuncia ante el Ministerio Público, aunque cuando ya eres un hombre violentado, el divorcio puede ser incausado, ya no necesitas tener una justificación. Ahora, si quieres que venga todo el proceso de una pensión o si tienes hijos y lo que quieres saber es cómo va a quedar la guardia y custodia, entonces ahí sí, ya metes tu justificante de, bueno, a ver, metí una denuncia al Ministerio Público porque mi mujer me golpea y además también golpea a los niños, si es que tienes niños, o nada más a mí, pero también quiero que me pague mis consultas psicológicas, ¿no? Mis terapias en lo que yo me recupero o que me dé una pensión, y tú tienes que exponer ahí todo lo que tú deseas, y de ahí, de esa denuncia, pues ya puedes llevar a cabo el proceso de divorcio. Siempre es importante que manifiesten o que escriban, que dejen siempre el contexto de por qué ocurrieron las cosas, de cómo fue y sobre todo que ustedes estén bien claritos qué es lo que buscan, ¿no? Porque a veces pasa mucho con las mujeres, bueno, ¿y tú qué es lo que quieres, no? No, pues yo no quiero que le hagan daño, nada más quiero que ya no nos veamos. Bueno. Entonces ya terminan, se divorcian, ya se dejan de ver y después al año regresa la mujer, pues es que ahora quiero pensión. No, pues es que eso ya lo tenías que haber puesto en tu escrito inicial de divorcio, en donde exponías la situación que estabas pasando. Entonces sí debes de tener bien claro qué es lo que quieres al levantar el divorcio. O sea, si quieres un proceso de pensión o tienes tú tus niños, o para ti mismo incluso, ¿no? Quieres levantar el proceso de pensión, pues metes ahí el escrito para solicitar la pensión y luego metes el escrito de divorcio, pero sí metes diciendo el motivo. ¿Por qué? Pues porque me golpeaba, porque he golpeado a mis niños, porque he vivido violencia y lo que les decía, las violencias son combinadas, ¿no? Entonces vivía violencia física, psicológica y puedes mencionar cada una de ellas, en qué tipo, en qué grado y en qué consistía. Ok, pues excelente tu ponencia, tu presentación, Nancy. Creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Sí me escuchan? Okay, aquí está. Sí, sí te escuchamos. Lo había dejado abajo. Ok, y pues excelente el tema, muy completo y sobre todo con esos tips que muchas veces ignoramos incluso, ¿no? Los varones. Ya no llegó ninguna otra pregunta, solamente estamos leyendo algunas felicitaciones para ti. Felicidades por la exposición, sin duda un tema que impacta en la salud de la población, también en materia de seguridad pública. Saray Cruz. Leslie dice que igual, felicidades, gracias por la invitación. Daniel dice gracias y en fin. Pues nada más agradecerte por tu tiempo, Nancy, por compartirnos a todos y cada uno de los asistentes. Vamos a subir el video a las redes también para que esté disponible quien quiera consultarlo posteriormente. Y bueno, también se transmitió en Facebook, ya te pasaremos los números que alcanzamos que fueron muy buenos. Y pues nada, solamente desearte una feliz tarde y a todos muchas gracias por su tiempo. Y también comentarles que bueno, Nancy nos podrá seguir compartiendo temas, ya sean escritos, ya sean a través de webinars, a través del podcast. Pueden seguirla en todas sus redes sociales, que ya las pasamos, pero si hay duda, bueno, las volvemos a compartir. Si hay más preguntas, Nancy, yo creo que ya de manera privada le puedes contestar a cada participante. Y bueno, pues no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales como Revista Más Seguridad. Ahí encontrarán este y otros artículos de esta extraordinaria autora.
y otros temas también de la industria de la seguridad pública y privada. Muchas gracias, muy buena tarde para todos. Gracias, chicos, gracias por haber estado, gracias Humberto por la invitación y gracias a todo el equipo que está ahí, me ayudaron y bueno, ahí están coachando, así es que gracias chicos, espero que les haya servido la información y si a ustedes no les sirve, pues pásensela a alguien más que seguramente le van a salvar la vida a alguien, créanme. Sí, Geraldine Pérez dice, igual, gracias, Lourdes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, muchas felicidades, Nancy. Seguimos en contacto. Muy buena tarde. Gracias, que estén muy bien. Bye, bye.